Empleo y COVID-19 en comunidades rurales. Nuestra línea de investigación es Sociología Rural. Los autores, Pérez Castillo América Noemí y Jiménez García Marta. Introducción. En diciembre de 2019 se informó de un brote de neumonía de origen desconocido en Wuhan, provincia de Hubei, China, denominado coronavirus 2, SARS-CoV-2, o como lo conocemos, COVID-19, cuyos efectos varían desde el desarrollo de síntomas muy leves hasta complicaciones respiratorias que derivan a la muerte. En la imagen se muestran algunos síntomas del COVID-19. Los síntomas más comunes: tos, fiebre, cansancio. Debido a la alta capacidad de propagación del virus por la transmisión entre seres humanos, la Organización Mundial de la Salud declara a la epidemia del COVID-19 como emergencia de salud pública de preocupación internacional en enero de 2020. Con la aparición del primer caso confirmado de SARS-CoV-2 en México, se aplicaron una serie de medidas sanitarias que afectaron y cambiaron el estilo de vida y el ambiente laboral de todos los mexicanos. Un ejemplo de las medidas implementadas en las comunidades rurales fue el contagiómetro. En este se identificaban las actividades de mayor riesgo para contraer COVID-19. El nivel de contagio iba desde bajo a máximo. En las actividades de bajo riesgo estaba el cuidar a sus animales, el pescar, el estar en casa, y en máximo el asistir a las iglesias, a los funerales, a las fiestas. Era común para la población indígena migrar a comunidades urbanas para trabajar, pero esto en tiempos de pandemia no se pudo realizar y la mayoría de las personas quedaron desempleadas. La hipótesis planteada en nuestra investigación es que la pandemia por la enfermedad del COVID-19 ha generado afectaciones en materia laboral en comunidades rurales. El objetivo de esta investigación fue analizar de forma descriptiva el empleo, el ingreso y su rendimiento laboral en tiempos de pandemia por COVID-19. COVID-19 en comunidades rurales. En las comunidades rurales se vivió un concepto de escepticismo, por lo que era muy común escuchar a la mayoría de la población decir que el coronavirus no existía, que era un invento para que se quedaran en casa, que esto era una confabulación del gobierno, y que si ellos no habían tenido ningún pariente o conocido infectado, era porque esto no existía. El escepticismo hace que las personas tengan una percepción de riesgo muy baja de la enfermedad, lo que interfiere en la práctica de las medidas sanitarias. Lo que se vivió en las comunidades rurales es que rechazaban las sanitizaciones, el uso de cubrebocas. Los efectos del COVID-19 en las comunidades rurales son más sobresalientes debido a: número 1, carencia de recursos sanitarios; número 2, cambios en la rutina; y número 3, que los hospitales COVID-19 estaban ubicados en las ciudades, muy lejos de las zonas rurales. Empleo en pandemia. Las medidas de contención del virus, como los cierres temporales, trajeron nuevas formas de empleo, como por ejemplo el home office. Empleo en pandemia en comunidades rurales. Para las comunidades rurales es muy limitado el conocimiento sobre el trabajo remoto, y en algunas actividades es imposible de aplicar, lo que provocó el cierre de negocios. Metodología. Investigación cuantitativa y descriptiva. Se realizó un análisis del empleo, el ingreso y el rendimiento laboral en las comunidades rurales. Se aplicó una encuesta semiestructurada con una sección de datos generales y otra de empleo e ingreso en la pandemia por COVID-19 en el periodo de junio a julio de 2022. Resultados. Del total de los encuestados, el 24% indicó que perdió su empleo,
el 28% indicó que tuvo que regresar a su comunidad rural de origen. La mayoría de los encuestados indicó que su ingreso, sueldo o ganancias sí se vieron disminuidos durante la pandemia. También el 68% indicó que su desempeño laboral o académico sí se vio afectado durante la pandemia. Igualmente, la mayoría de los encuestados indicó que no recibió apoyos de empleo durante la pandemia por parte del gobierno. A continuación, nuestras conclusiones. Con el análisis de los resultados, se concluye que la pandemia en México en comunidades rurales presentó un 24% de desempleo, que los ingresos mensuales de los empleados se vieron afectados por la pandemia, que el 28% de empleados regresaron a su comunidad rural de origen ya que perdieron su empleo en comunidades urbanas. También concluimos que el gobierno dio de forma mínima a los empleados algún apoyo por la pandemia, lo que originó también un bajo rendimiento laboral. En esta diapositiva les presentamos algunas de las referencias que utilizamos para realizar esta investigación.